Tripanosomiasis. Esta es una enfermedad metaxénica porque se va a transmitir mediante vectores. Tenemos un caso del tripanosomiasis americano, que es transmitido por un mosquito que va a ser el tsetse. Tripanosomiasis es una enfermedad parasitaria producida por un protozoario que es mastigóforo. Mastigóforo porque tiene mastigo. Mastigo es un flagelo. Va a ser el género triponosoma. Requieren para su transmisión la presencia de un vector artrópodo, que va a ser un vector hematófago con preferencias de alimentación nocturna. Se localiza en dos regiones geográficas. En América vamos a encontrarlo como el mal de Chagas y va a producir también la fiebre de Romaña. Y en África vamos a encontrarlo como la enfermedad del sueño. El doctor Osvaldo Cruz relacionó la tripanosomas con la pobreza. El doctor Carlos Chagas, ¿no? Era un médico que estudiaba la salud pública, sanitarista, salubrista, que relacionó que tripanosomas lo encontrábamos relacionados a trabajadores que construían las vías férreas en Brasil, ¿no? Los triatominos van a ser los chinches acá. Los kinetoplastos van a ser estructuras ubicadas en la base del flagelo que van a proporcionar energía para el movimiento a estos parásitos. Aquí encontramos un caso de Salvador Massa, que fue un doctor argentino que también trabajó con casos de tripanosomas en la enfermedad del mal de Chagas, ¿no? En Argentina. La biología de los parásitos cigomastigóforos por el orden del kinetoplastia. Esto es lo mismo que vimos en leishmaniasis. Vamos a volverlo a ver. Aquí únicamente vamos a ver que diferente a leishmaniasis, que los estadios o las presentaciones que nos van a importar van a ser los amastigotes, epimastigotes y tripomastigotes. Los amastigotes son los que no tienen flagelos, o son un flagelo intracelular. Los promastigotes tienen un flagelo incipiente, todavía pequeñito, ¿no? Los promastigotes tienen un flagelo apical. Los epimastigotes son los que tienen a su kinetoplasto en la parte superior del núcleo y tienen su membrana ondulante. Los tripomastigotes tienen a su kinetoplasto en la parte inferior del núcleo y su membrana ondulante. Tenemos a la morfología, ¿no? Difiere de la leishmaniasis en los Trypanosoma crucis porque presentan tres aspectos morfológicos: los tripomastigotes, epimastigotes y amastigotes. Este de acá va a ser el estadio infectante y se va a conocer como tripomastigotes metacíclico. Los tripomastigotes tienen una forma fusiforme, 20 micrómetros de largo, un citoplasma granuloso, núcleo central voluminoso, un cinetoplasto subterminal en el extremo posterior, del cual nace un flagelo que bordea la membrana ondulante y emerge libre en la extremidad anterior. Los epimastigotos, ¿no? Misma medida, 20 micrómetros de largo, tiene un cinetoplasto por delante del núcleo, corta membrana ondulante y un flagelo libre. Y los amastigotes es un elemento redondeado de 2 micrómetros de diámetro, núcleo y cinetoplasto con un corto flagelo intracelular, que lo vamos a observar cuando hayan formado nidos. Existen formas que vamos a verlos en frotis sanguíneos, esto para diagnóstico, ¿no? Si los observamos flagelados, lo vamos a observar en su forma de tripomastigotes. Si los observamos sin flagelos, en amastigotes. Los tripomastigotes van a ser el estadio infectante. Pueden algunas veces estar libres y lo vamos a encontrar en la fase aguda si es que hacemos un estudio de frotis. Los amastigotes van a estar cuando hayan sido consumidos por un macrófago, lo vamos a encontrar dentro de los macrófagos. También lo vamos a encontrar en órganos a los cuales hayan anidado. Esos órganos pueden ser tanto el corazón, cerebro, ¿no? También al tracto gastrointestinal. Trypanosoma cruzi, estructura morfológica, ¿no? Aquí tenemos los kinetoplastos, la membrana ondulante, el núcleo y el flagelo. Aquí lo encontramos de forma libre. Son tripanosomas. Hay variantes moleculares basados en isoenzimas, esto es por bioquímica, ¿no? Tenemos el cepa Z1 en vectores y reservorios, cepa Z2 en pacientes con infección crónica, cepa Z3 en pacientes con vectores, en vectores y reservorios. Actualmente las variantes moleculares se determinan por biomarcadores genotípicos del ADN, ¿no? Y acá vemos una imagen de electroforesis. Los vectores de transmisión del Triatomino cruzi. Es comúnmente llamado como la chirimacha o chinche o bichuca. Chirimacha porque camina como si estuviera borracha. Tenemos a variantes como cruzi, ecuatoriensis, infestans. Es muy importante aquí observar la probóscide porque la probóscide tiene un anestésico que permite inyectar hacia la piel del paciente, del individuo. Inyecta la piel, se alimenta de la sangre
Posteriormente se llena y defeca. ¿Qué defeca? Va a defecar a los tripomastigotes metacíclicos, que va a ser el estadio infectante del parásito. Por eso vamos a nosotros a definir que el estadio infectante del parásito está en las heces, no están en las glándulas salivales como estaban en la leishmaniasis. Se esconden de día estos chinches, estos triatominos se esconden de día en adobes, ¿no? En casas sobre todo precarias, de condición humilde, de pobreza. Triatominos, ciclo biológico. Estos triatominos son metamorfosis, tienen una metamorfosis incompleta. Son por eso hemimetábolos. Los que tenían metamorfosis completa eran los holometábolos, que pasaban de huevo, larva, pupa, adulto. Eso era en el caso de los mosquitos, ¿no? Ahora, estos triatominos tienen una metamorfosis incompleta. Son hemimetábolos, pasan de huevo, ninfa, adultos. Los huevos son generalmente blancos y varían en forma y tamaño según la especie. La hembra pone aproximadamente 10 huevos por semana y eclosionan luego de aproximadamente 2 semanas. Vectores importantes que transmiten la enfermedad de Chagas. Entomológicamente vamos a diferenciar entre los pastrongilos, triatoma y los rotnios por dos cosas. El tamaño de la probóscide. En los pastrongilos la probóscide va a ser más largos. En los triatoma van a ser una probóscide más mediana. Y en los rotnios vamos a encontrar una probóscide casi pequeña que ni existe. Y lo que más van a observar para diferenciarlo va a ser la posición de inserción de las antenas sobre la probóscide. Aquí tenemos el más común, que va a ser los triatominos infestans, seguido de los pastrongilos errari y los rotnios ecuatorienses. Acá tenemos lugares donde podemos encontrar a estos vectores. Intradomiciliariamente lo vamos a encontrar en habitaciones, en cuadros de la pared, detrás de los cuadros de la pared, ¿no? En adobes incluso. Peridomiciliariamente vamos a encontrarlos en muros exteriores de la casa. Van a estar independientes en el ambiente, y extracelularmente lo vamos a encontrar en su forma libres en el ambiente. Ahora estos que son vectores en su forma libre pueden infectar animales convirtiéndolos en reservorios. Esos animales pueden ser animales silvestres como también animales domésticos, como van a ser el cuy, perros, incluso gatos. Especies de triatominos, ¿no? Si vemos en casos intradomiciliarios vamos a encontrar estas especies de triatominos. Si vemos en casos peridomiciliarios, estas especies. Extradomiciliarios, estas especies. Aquí encontramos un gráfico endémico en el Perú. Aquí vamos a rescatar dos cosas, ¿no? El mal de Chagas vamos a encontrarlo más en zonas de selva y en el norte del país. Aquí vamos a observar bastante proliferación de estos parásitos, de estos vectores. Aquí en Junín podemos encontrar dos, que van a ser los rotnios y los pastrongilos. ¿Qué es el signo diagnóstico? El signo diagnóstico es la recolección de triatominos sanos que van a ser criados en laboratorios para que podamos ver si se infectan o no. Ahora lo que mencionaba, ¿no? Animales de campo o incluso perros pueden ser reservorios para el parásito, para el vector. El ciclo de vida del Trypanosoma cruzi, tenemos a los tripomastigotes metacíclicos que van a estar dentro del intestino distal del triatomino, que va a infectar. Luego vamos a ver su ciclo de vida, su ciclo del parásito. Reservorios domésticos aquí en el Perú, domésticos y silvestres. O sea, ¿qué animales domésticos y silvestres pueden ser reservorios para Triatomino cruzi en nuestro país? En Piura tenemos el caso de los cuyes. En Piura y La Libertad tenemos a los perros y a las ovejas. En La Libertad y Lambayeque tenemos a la rata de Noruega. En Cajamarca y Piura tenemos a la zarigüeya. Allá en el sur, ¿no? Ica y Arequipa tenemos a los perros y a los cerdos. En Ica tenemos a las cabras. En Arequipa tenemos a la rata gris, ratón doméstico, incluso el gato. En Moquegua y Arequipa encontramos en los cuyes, en los conejos. En Loreto, ya zonas más amazónicas, ¿no? Encontramos en las zarigüeyas. ¿Cómo es la infección más común? En primer lugar tenemos a un triatomino no infectado, a una vinchuca no infectada. Esta vinchuca infectada resulta que se alimenta de la sangre de una persona que sí está infectada. Entonces, después de alimentarse, esta vinchuca va a infectarse. Entonces, se infecta, va hacia otro individuo que no está infectado y se va a alimentar de su sangre. Recordemos que tiene un anestésico en la probóscide, ¿no? Se alimenta de la sangre, entonces el triatomino se llena y posteriormente procede a defecar. En las heces del triatomino nosotros encontramos el estadio infectante del parásito, que va a ser la tripomastigote metacíclico. Entonces defeca el tripomastigote metacíclico y ahora esto puede ingresar hacia el interior de la dermis, de la epidermis, ¿no? Va a atravesar la epidermis mediante el rascado. O sea, el paciente se va a rascar. Entonces la persona se rasca o tiene una herida cerca. Entonces esos son dos mecanismos, ¿no? Cómo ingresa el parásito al interior.
Aquí tenemos el ciclo de Trypanosoma crucis, ¿no? Aquí tenemos a los epimastigotes que se multiplican dentro del intestino del vector, el triatomino. Van a pasar inoculados hacia el ser humano, que van a pasar mediante las heces del ser humano, en la forma de tripomastigote metacíclico, que este va a ser el estadio infectante. Tripomastigote metacíclico, estadio infectante de la tripanosomiasis. Entonces llega, invaden y multiplican intracelularmente. Tenemos aquí en su forma de mastigotes, se enquistan y pasan a tripomastigotes y nuevamente llega una vinchuca sana al individuo que sí está infectado y se lleva sus triatominos y nuevamente es otro ciclo. Ahora es muy importante aquí rescatar dos cosas, ¿no? Los triatominos afectan al músculo y producen megalias. Megalias es la incremento del tamaño de órganos. Vamos a verlo en varios órganos. Acá tenemos el ciclo del Trypanosoma crucis, lo mismo que mencioné, solamente aquí vamos a añadir unas cosas más. Otros medios de infección o de transmisión. No solamente van a ser por las heces del triatomino, hay otras maneras de infectarse, ¿no? Puede ser transfusiones sanguíneas, ¿no? Incluso una transmisión congénita vía transplacentaria. Otros medios de contagios puede ser el consumo accidental de este vector, el consumo accidental de deyecciones del triatomino vector o incluso la ingesta de animales de caza infectados, alimentos contaminados con deposiciones de marsupiales portadores del Trypanosoma crucis. ¿Ya? Y también tenemos el caso de la lactancia materna. ¿Puede haber ingreso por vía oral? Sí. Entonces, si llega el parásito por vía oral, este parásito tiene una glicoproteína, que es la glicoproteína GP82. Esta le permite la adherencia, unirse y posteriormente atravesar el epitelio, la mucosa gástrica, porque esto va a estar presente en el estómago, ¿no? Y esto todo va a estar mediado por calcio. Eso es lo más importante recordar, ¿no? GP82 permite la adherencia en el epitelio del estómago y todo mediado por calcio permite que traspase la barrera de la mucosa. Ahora, acá tenemos un triatomino, Trypanosoma, que quiere entrar, ¿no? Entra y es reconocido por un macrófago residente. Un macrófago residente se une a los lisosomas para poder fagocitar, eliminar al parásito, ¿no? ¿Qué pasa? En primer lugar, la presencia del lisosoma va a estimular la transformación de tripomastigote a amastigote. Tripomastigote a amastigote. Entonces, la presencia del lisosoma va a estimular la transformación de tripomastigote a amastigote. Y el amastigote puede estar dentro en forma parasitaria del macrófago, ¿no? Y luego el macrófago puede diseminar a la sangre en forma de monocito y llega hacia otros órganos. Llega a órganos como puede ser el esófago, colon y corazón. Y forman nidos en esos lugares. Otra proteína, ¿no? La proteína que evita la unión del endosoma y el lisosoma es la PIP3. Acá tenemos una imagen de un nido de mastigote en un macrófago. Lo mismo que se mencionó, ¿no? Puede llegar mediante la sangre por los monocitos hacia, por ejemplo, ¿no? El corazón. Puede producir nidos ahí. Manifestaciones clínicas. Tenemos la manifestación aguda, indeterminada y crónica. Rápidamente menciono. La aguda es mayormente asintomática. Pasan 1 a 2 semanas, 7 a 15 días, también se puede decir, ¿no? Pasa ese tiempo y desarrollan síntomas. Los síntomas más comunes son síntomas inespecíficos. Esos síntomas van a ser fiebre, anorexia, diarrea, cefalea, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, miocarditis y meningitis. Acá me quedo. Miocarditis y meningitis comprenden un compromiso serio de lo que puede ser la vida del paciente, porque pueden matar. Alteración al sistema nervioso central por la meningitis del corazón puede matar al niño. Es una complicación grave que pueda tener la fase aguda de esta enfermedad. Y esto corresponde a los síntomas inespecíficos, porque van a tener mayormente, ¿no? Los síntomas como son la fiebre, anorexia, van a tener una resolución que por sí mismos se van a desaparecer en 4 a 8 semanas. Luego tenemos a los síntomas específicos dentro de la forma aguda, que van a ser los síntomas menos frecuentes. Aquí vamos a tener los chagomas y al signo de Romaña. Los chagomas van a ser, vamos a tener dos, ¿no? Lipochagomas y hematófagos, chagomas hematófagos. Y lo vamos a observar en la siguiente diapositiva. Y tenemos el signo de Romaña, que va a ser edema periorbital. Enfermedad de Chagas, fase aguda, transmisión vectorial.
Los síntomas inespecíficos son los más frecuentes, reitero: el síndrome febril prolongado, adenomegalia, hepatosplenomegalia, anemia, exantema, anorexia, irritabilidad, somnolencia, convulsiones, incluso edema. Los síntomas específicos son los menos frecuentes, en menos del 5% del total de los casos tenemos el complejo de Romaña. A los chagomas de inoculación tenemos a los chagomas hematófanos y a los lipochagomas. Los hematófanos en casos de que haya migración, ¿no? Aquí tenemos chagoma, por ejemplo, en esta imagen. Ahora sí vamos a hablar de los chagomas, ¿no? Lipochagomas y chagomas hematógenos. Los lipochagomas van a ser nódulos subcutáneos hipersensibles que se forman como consecuencia de la invasión de células adiposas. Sobre todo los lipochagomas van a ocurrir en la zona de la bola adiposa de Bichat, o mejor dicho, cachete comúnmente, como se le conoce, ¿no? Aquí lo podemos observar, ¿no? Son nódulos subcutáneos, nódulos, ¿no? Tenemos luego los chagomas hematógenos, que van a ser como una especie de tumoración subcutánea, que generalmente no tienen alteración al color de la piel. Escasamente son dolorosos, de un tamaño variable, ¿no? Que pueden ir desde el tamaño de una moneda hasta el tamaño de una mano. Pueden ser único, múltiples y pueden estar sentados en cualquier parte del cuerpo, pero las localizaciones más comunes van a ser en la zona del abdomen inferior, los muslos y nalgas, ¿no? Se observan casi exclusivamente en niños pequeños y en las formas graves o de mediana gravedad, siendo raramente observados en adultos y en los casos leves. Aquí tenemos una imagen de un nido de mastigote en el miocardio. Acá tenemos cardiomegalia, perdón. Inflamación de los ventrículos del corazón, porque está formando nidos ya el parásito de forma de mastigote en esta parte del corazón. Acá también tenemos nidos en el tejido cerebral. Acá tenemos en forma libre. Acá tenemos en el tejido cardíaco como forma de nidos, ¿no? Vamos a reiterar la forma aguda. Vamos a hablar de la indeterminada y la crónica. Aquí sí vamos a hablar de la indeterminada y la crónica. Pero primero reiterando la forma clínica aguda de esta enfermedad. Puede durar de 2 a 4 meses, es asintomático con pocas manifestaciones, algunas severas, ¿no? Si hacemos un examen directo vamos a encontrar nosotros, ¿qué cosa? Vamos a encontrarlo flagelado, ¿no es cierto? Tripomastigotes, ¿no? Así lo habíamos visto acá. Lo vamos a encontrar en su forma aguda con forma de tripomastigote. Volvemos rápidamente. Ya, ahora sí. Entonces, acá lo único que mencionamos, ¿no? Que se resuelve solo de 4 a 8 semanas. Pueden haber complicaciones, ¿no? Como cardiomegalia y complicaciones del sistema nervioso central por meningitis. Ahora, la fase indeterminada puede ser bastante larga, puede demorar décadas, asintomático. Tiene serología positiva y se puede hacer un seno diagnóstico también, ¿no? Entonces pasan los 10 años, ¿no? Y puede esto cronificar hacia una fase crónica determinada, porque eso también es crónico, indeterminado. Esto ya es determinado. La crónica sí ya es clínica, vamos a encontrar acá nosotros enfermedades cardíacas, compromiso cardíaco, gastrointestinal, neurológico, la expectativa de vida baja, incluso más. Mientras más pase el tiempo, mientras el diagnóstico no se haga lo más pronto posible, aumenta la mortandad, aumenta el porcentaje de muerte. No puede haber, incluso por el tratamiento, no puede haber cura. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico y tratamiento temprano. Ahora pasamos aquí con el tratamiento. El tratamiento es disponible y el mejor tratamiento es por el benznidazol y el nifurtimox. Acá vamos a ver la exposición al parásito. Una persona se expone al parásito, puede desarrollar la infección aguda, o bien con síntomas o sin síntomas, ¿no? El tratamiento, si se da aquí en la infección aguda, puede haber una curación del 50-80% de los casos, ¿no? En menos del 5 a 10% de los casos sintomáticos pueden haber muertes por complicaciones tanto al corazón o al sistema nervioso central, lo que se mencionaba. Ahora, de la fase aguda puede pasar a la fase crónica indeterminada, que es asintomática, que puede durar de 10 a 30 años, ¿no? 10 décadas, lo que mencionábamos. Si se da el diagnóstico aquí, en la fase indeterminada, y se da el tratamiento, hay un porcentaje de curación de 20 a 60%, ya va bajando. Pero si pasamos a la fase crónica determinada, el tratamiento, si se da aquí, tenemos una cura de un 10 a 20%, ya bastante bajo, ¿no? ¿Qué comparten en común esta fase crónica indeterminada y la crónica determinada? Casos de inmunodepresión y reactivación. Ahora, en la fase crónica determinada hay compromiso de órganos, fase del corazón, digestivo, vía digestiva, ¿no? Que puede producir las megalias, ¿no? Cardiomegalia, esófago, yeyuno, megacolon también. Ahora, aquí resumimos con mientras más pronto se haga el diagnóstico, mejor va a ser la curación o más exitosa va a ser la curación. Las enfermedades de Chagas pueden producir
pueden producir afección a muchos órganos. Por eso es muy importante hacer interconsultas, ¿no? Y lo más importante, cardiológica, gastroenterológica y neurológica. Signos y síntomas más frecuentes relacionados con la afección cardíaca por tipanosoma cruzi. Tenemos acá síntomas secundarios a las bradirritmias o taquiarritmias, ¿no? Que van a ser, por ejemplo, palpitaciones, síncope, presíncope, lipotimia. Y esto puede producir casos de muerte súbita, ¿no? Y esto vamos a encontrarlo más relacionados en la fase indeterminada, ¿no? Que demora décadas, ¿no? Entonces una persona que está en la fase indeterminada de esta enfermedad, ¿no es cierto? Está trabajando, tiene un síncope, muere. Puede morir, puede ocurrir. Entonces aquí tenemos cómo se observa una alteración, ¿no? En el EKG. Aquí podemos ver cómo en la onda Q encontramos un doble pico, ¿no? Eso es normal. Lo normal sería así, en el complejo QRS. Pero encontramos doble pico, entonces ya podemos estar sospechando de enfermedad de Chagas, ¿no? Alteración en el corazón, formación de nidos de parásitos, de mastigotes, ¿no? Enfermedad de Chagas congénita. Habíamos mencionado que una de las transmisiones también era vía transplacentaria, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué esta enfermedad no puede pasar a la lista de los TORCH? Que son toxoplasmosis, rubiola y citomegalovirus, incluso le sumamos sífilis, VIH. ¿Por qué no? Porque son epidémicos, están netamente ligados a una región geográfica, a cierta región geográfica, ¿no? La transmisión se puede dar en cualquier etapa de la infección materna, ¿no? Tiene un bajo riesgo perinatal. Los recién nacidos pueden ser sanos, en algunos casos con aparentemente es que son sanos, ¿no? O presentar bajo peso, ser prematuros con hepatoesplenomegalia, fiebre y otros síntomas característicos del síndrome de Torch. Las alteraciones cardiovasculares pueden presentarse con taquicardia como manifestación de una miocarditis aguda o insuficiencia cardíaca. En un electrocardiograma puede mostrar cambios en la onda T, el complejo en el segmento ST y reducción del voltaje del complejo QRS. El diagnóstico de infección, ¿no es cierto? Entonces, el método serológico aplica para todo, tanto la infección aguda, crónica, detección en donantes de sangre, todo. ¿Qué pasa? Que vamos a hablar de algo muy importante, ¿no es cierto? Si queremos hacer un diagnóstico parasitológico directo, a la infección crónica no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? El parásito ya está haciendo nidos a mastigotes en los órganos. Pero sí lo vamos a encontrar en la forma aguda, ¿no? En los fármacos, lo mismo que se mencionaba, lo más importante son nifurtimox y benzimidazol. ¿Cuáles son sus mecanismos de acción? El nifurtimox produce radicales libres, iones superóxido, peróxido de hidrógeno y metabolitos electrofílicos. Y los benzimidazol inhiben las síntesis proteicas de la cadena respiratoria y la cadena respiratoria. Acá tenemos también otros alternativas como son el allopurinol, ¿no? Inhibe la síntesis de proteínas, incluso de purinas. El itraconazol, que era bastante utilizado para antimicóticos, no inhibe la síntesis de ergosterol. Epidemiológicamente, mientras existan los animales que van a ser huéspedes de los triatominos y de este parásito, la enfermedad va a persistir. Entonces, factores que predisponen, ¿no?, de riesgo: poblaciones rurales, zonas selváticas, habitaciones de adobe, madera, techo de palma, madera, suelo de tierra con piedras, ¿no? Entonces, esos lugares podemos encontrar nosotros a los triatominos ahí viviendo, ¿no? De día todavía durmiendo y de noche van a querer comer, alimentarse, ¿no? Hematófagos, por eso. Acá tenemos una lectura donde menciona que muchos pacientes pueden estar en la fase indeterminada por décadas y podrían morir, ¿no es cierto?, por una simple arritmia o síncope. Acá hablamos netamente de cómo ha sido la prevalencia de esta enfermedad en nuestro medio, sobre todo en Latinoamérica y América, ¿no? Acá se calcula que 8 millones de latinoamericanos desde México hasta el cono sur padecen de enfermedad de Chagas, y de allí la importancia que tiene este tipo de estudio para este parásito, ¿no? Y de esta manera estamos terminando con tripanosomas y continuamos con malaria.